Barolo, uno de los vinos que hoy en día cuando sales por Madrid, vas a restaurantes Muy de italianos, moda ahora el está Barolo. muy de moda. Está rico, yo creo también, ¿no? Por esto. Yo creo que el consumidor español le gusta mucho el estilo, son vinos que aunque tengan poco color, lo vamos a entrar en más detalle en un segundo, pero son vinos con densidad, con intensidad y esto le gusta mucho. Pero vamos aquí a los detalles, vamos a hablar de qué es Barolo, porque aquí tenemos dos vinos que vamos a catar, tenemos Produttori del Barbaresco, que es un Barbaresco, y un Barolo, y vamos a explicar por qué los vamos a catar juntos. Pero antes vamos a explicar un poco qué es Barolo. Barolo es una región de Piemonte, una región vinícola, ¿no? Es una DO, Barolo, y que hace parte de las Langhe, que es este territorio donde nacen estos vinos tan codiciados de todo el mundo. Las Langhe es que se llaman así por la palabra italiana lengua, porque son como una lengua de tierra. Y es una historia muy bonita y tampoco muy antigua la del Barolo, porque al final el Barolo cobra un poco de importancia a partir de los años 80, a finales de los años 80, ¿no? Con la revolución de los Barolo Boys. Pero sí que en esta tierra desde hace muchos años se trabajaba con la Nebbiolo, que al final es una uva muy... Yo creo que con la Pinot Noir una de las uvas más complicadas, difícil para cultivar y para sacar unos productos de tan calidad como lo que estamos tratando ahora. Sí, Barolo, como lo ha dicho Nicola, es esta pequeña región, muy pequeña, a decir la verdad. Tiene 11 ayuntamientos donde se puede producir el Barolo, y en este caso tenemos un Barolo di Paladino que es del comune di Serralunga d'Alba, que es uno de los ayuntamientos donde se puede producir el Barolo. Está muy a este, ¿no? Correcto. Serralunga d'Alba se reconoce como una región dentro de Barolo, una microregión, podemos decir, en italiano se llama menzioni geografiche aggiuntive, donde produce vinos muy potentes. ¿Dónde se encuentra exactamente? Le Langhe, estamos en Piemonte, estamos en el norte de Italia, un clima bastante frío en invierno, suele casi todos los años tener nevadas. Si tenéis la oportunidad de ir a Piemonte, en el Langhe, en invierno vais a ver todo lleno de nieve. Y la niebla sobre todo, ¿no? Y niebla, Por eso exactamente. se llama Nebbiolo la uva, por la niebla. La variedad en este caso para los dos vinos es la Nebbiolo. La Nebbiolo, sí, pero yo también he escuchado personas que dicen que las variedades no se suelen dar nombre por la parte climatológica, pero como por ejemplo la Tempranillo es variedad porque ella es temprana. Algunas personas dicen que la Nebbiolo se llama Nebbiolo porque el racimo en sí, la uva en sí, suele tener un velo, como una cama muy, muy fina de levaduras que cubre la uva y hace que sea como ofuscada, ¿no? Y esto produce, puedo decir, como si fuera la variedad, una nepia, como si fuera una niebla en torno de la uva. Entonces, también muchas personas dicen que la parte de la climatología puede ser también. Pero siempre hay niebla. Siempre hay niebla En la región y en la uva. Y el Barolo nace, porque también en Italia es muy importante el Barolo, porque el reino de Italia, de Piemonte, que ha sido el reino que ha unificado la Italia, ha invertido mucho sobre el Barolo, sobre todo en los años finales de los 800, han intentado hacer ahí en esta región como una finca modelo para la viticultura, importando siempre desde Francia enólogos, que es un poco lo que ha pasado con Rioja y Ribera en España, que los franceses siempre estaban, podemos decir, estaban como los más cotizados enólogos del mundo. Ahora ya podemos decir que Italia y España y seguramente en muchos otros sitios ya estamos más o menos al mismo nivel, pero antiguamente sí que Francia era muy, muy adelante en el mundo de la viticultura. También Francia ha inventado el viñerón. Antes
el concepto de viticultor no existía, eran agricultores que hacían vino. La mayoría de los conceptos sobre el vino lo ha inventado Francia. ¿Por cuánto podemos tener nuestros... que el vino francés, el vino italiano, el vino español, cuál es el mejor? Siempre me escucho esta frase. Los vinos finos han nacido en Francia. Francia, y no solo, que gracias a Francia tenemos estudios, gracias a los monjes que estaban allí, toda la región de Borgoña se ha sostenido gracias a los monjes que podían producir tranquilos sin tener que estar pensando cómo lo voy a financiar esto, cómo voy a... Entonces tenían su tiempo para estudiar las variedades, las uvas, los terrenos. También el concepto de terroir viene de Francia. Terroir no quiere decir solo terruño, quiere decir desde el clima a la tierra, al viticultor, a lo que se hace dentro de la bodega, es lo que involucra el terroir, y esto es único de cada región. Y de todas formas, a partir de estos vinos, el Barolo, sobre todo, también el Barbaresco, han evolucionado mucho en los últimos años. Podemos decir, el Barolo de los años 60 es cuando empieza de verdad a crearse una denominación de origen, en el 68 exactamente, donde tenemos una de las 4 primeras DOCG, lo que aparece aquí encima en la botella, junto a Barbaresco, entonces su contraparte, que se utiliza la misma variedad, pero son vinos completamente distintos en este aspecto, que lo vamos a ver en detalle en la cata. Barolo, lo que ocurre es que no había un enfoque en la producción de alta calidad porque no sabían, como las bodegas suelen ser bastante pequeñas todavía, en factores cruciales para tener vinos de alta calidad, de alta guarda, podemos decir, de que se puedan guardar mucho tiempo. Y esto gracias al conde Cavour. Contrataron a Louis Oudard. Louis Oudard de Francia vino y inmediatamente se fue a las bodegas y vio que el primer problema que tenían era la higiene. No había higiene suficiente para crear vinos de calidad, de altísima calidad. Y él sabía que había potencial. La Nebbiolo era una variedad muy interesante, los terruños, la climatología. Donde estaba el problema era dentro de la bodega. Los viticultores que de toda la vida hicieron sus vinos no entendían que para tener un gran vino la bodega tiene que estar perfecta, limpia, y entonces allí es cuando empieza la revolución. Sí, estamos hablando de hace más de 100 años. Eso es. Antiguamente sí se vinificaba un poco, no había tantas escuelas sobre la vinificación. Después se ha creado la escuela de Alba también. Y esto ha sido un gran impulso para los vinificadores, los viticultores de la zona, tener una escuela de enología ahí en Piemonte. Bueno, ahora vamos al otro lado, a Barbaresco. Vamos a entrar en qué es Barbaresco y por qué hay esta diferencia tan grande. Al final, si podemos decir, Barolo está un poco más al sur y Barbaresco está un poquito más al norte. Pero la diferencia principal que tenemos aquí es que Barolo suele estar en un poquito más de altitud y tiene un clima más continental. ¿Por qué? Está muy influenciado por las diferencias de temperatura, entonces produce vinos más ácidos, con más taninos también, y también la exposición. Barbaresco, del otro lado, está un poco más al norte y está menos altitud. Estamos en 200-300 metros de altitud y está influenciado por el río Tánaro, que pasa muy cerca de Barbaresco, y claramente un cuerpo de agua como un río cerca, influencia mucho el clima, la climatología, y tiene un clima menos desequilibrado desde este punto de vista, menos cambios de temperatura tan drásticos, más humedad, y esto influye que claramente son vinos que se considera en el mundo del vino que el Barbaresco es más femenino y el Barolo es más masculino. Densidad, aromas y tiempo de guarda, los Barbaresco no suelen estar al mismo punto que los Barolo. Sí. Seguramente es un vino más floral, un vino más expresivo, no puedo decir ligero, porque no es un vino, no estamos hablando de vino ligero, estamos siempre hablando de vinos con mucha personalidad, que tienen también una gran capacidad de guarda. Y es que Barbaresco ahora, en estos últimos años, está quitando un poco de complejo de inferioridad por el Barolo, porque siempre se ha pensado que el Barbaresco fuese como un Barolo de serie B. Y no es así, absolutamente. Tiene su personalidad,
tiene su historia y hay muchos productores de muy, muy alto nivel que ahora están reivindicando el barbaresco de forma con mucho orgullo, muy orgullosa, porque antes, por ejemplo, alguna uva que estaba que se ponían a hacer más Barolo que Barbaresco, a veces también comprando uva, ahora están empezando a producir, a focalizarse sobre el Barbaresco, sobre todo. Porque al final es un vino que a mí me gusta muchísimo. Y no sé si es por el femenino o el masculino, pero yo creo que es un gran vino que hay que descubrir, sobre todo por su versatilidad. Son estilos distintos y eso queríamos hacer esta cata comparativa porque la variedad es la misma. La distancia no es tan grande. No es casi nada. Está muy cerca. Estamos hablando de 30-40 minutos en coche de Barolo a Barbaresco. Y entonces se encuentran estas diferencias tan marcadas y prácticamente podemos decir casi el mismo vino. Y es muy importante aquí hablar en este caso de Barbaresco. Barbaresco, aunque en el 68 entró a hacer parte de la DOCG con Barolo, Barbaresco siempre ha sido visto como una región que no tenía potencial. Esto cuando la cooperativa Produttori del Barbaresco decide agrupar los viticultores, como decía Nicola, en Italia no había este concepto de viñerón, y todavía en muchas áreas de Italia yo tengo mis viñedos, yo trabajo la uva. Las cooperativas. Las cooperativas. Vendes a la cooperativa. Tú trabajas lo que sabes hacer, que es la tierra. Y dejas el vino a los que saben hacer el vino. Y en este caso, Produttori del Barbaresco es una cooperativa. Cuando yo digo que es una cooperativa, la gente dice, ¿cómo es posible? Este vino cuesta tanto, es una cooperativa. Es una cooperativa, pero de lujo, podemos decir así. La cooperativa, al final, lo que hace es agrupar varios socios para que el coste sea dividido y para que todos puedan aportar un poco a hacer un vino. En algunos casos, un vino barato, de granel o lo que sea, para vender, para embotellar en otros sitios, y en este caso, para crear un gran vino donde la selección de las uvas es minuciosa. Trabajan solo con determinados viticultores, no trabajan con todos los viticultores. Ellos no van al mercado y compran uva. Ellos trabajan con viticultores que siguen la filosofía de Produttori del Barbaresco para conseguir este estilo de vino. Y esto, si lo sabes manejar bien y la experiencia que ellos tienen, prácticamente 80 años haciendo esto más, claro, esto te permite tener vinos de altísima calidad a precios que todavía son accesibles. Y hacen también muchos parcelarios. En Produttori del Barbaresco tienen en su portfolio muchísimos parcelarios que son, yo me acuerdo de presenciar, de catarlos en la embajada italiana hace unos años con la Unión Española de Catadores. Han hecho una cata de los crus, de los varios parcelarios de Produttori del Barbaresco. Estaba fenomenal, es una de las mejores catas que he hecho aquí de vinos de Piemonte. Y tenemos que decir también de Barolo, que nos hemos olvidado, que ahora Barolo ha introducido desde hace poco la MGA, estas menciones geográficas adjuntas, que es un poco lo que está pasando ahora en todo el mundo, también en España. Hemos visto con el nuevo sistema de clasificación del Bierzo, que siempre vamos un poco a mirar a la Borgoña. Sí, Barolo lo que ha querido hacer cuando vas a Piemonte y habla con las bodegas y le dices, que es un cru, cuidado. Un cru es muy diferente de una mención geográfica aggiuntiva. Un cru se está hablando de una parcela en sí, específica. Un viñedo, que en algunos casos en Borgoña puede ser de una hilera. Esto, si está demarcado, puede ser un cru. Entonces, aquí no, aquí estamos hablando de esta subregión incorpora varios viñedos, varias parcelas de varios productores o de viticultores, y entonces ellos lo que quieren es demarcar siempre más, es decir, hay Barolo y de Barolo te digo exactamente dónde está. ¿Por qué? Serralunga d'Alba es reconocido por estos vinos de mucha guarda. Si vamos, por ejemplo, en Monforte d'Alba, son vinos que se consideran más
se pueden beber antes. Si vamos a la Morra también. A la Morra, Vinos también muy es un elegantes. vino muy elegante, muy fresco. Castiglione Falletto, otro vino que necesita mucho tiempo para poder La han hecho, madurar. esta distinción la han hecho sobre estudios sobre los suelos, sobre todo. Ha sido para identificar cómo el suelo es muy importante en la región del Barolo, porque hay sobre todo dos tipos de suelos, que son suelos helvetianos, son los suelos más recientes que están en la Morra, Barolo, Novello y Verduno. Estas son las zonas, los ayuntamientos. Y después los suelos tortonianos más antiguos, que son los de Serralunga, Monforte y de Castiglione Falletto, que tienen una composición diferente, y esto podemos decir que son los dos tipos de suelos predominantes en Barolo. Y añada 2020, así que son pasados ya 6 años. Antes los Barolos para poderlo catarlo bien tenía que esperar 10 años, 15 años, era un vino muy, muy austero. Ahora el estilo un poco más contemporáneo son Barolos que están más prontos para catar. Claro, hay que tener en cuenta que antiguamente los vinos en Barolo no se producían como se producen hoy. Antiguamente, como algunos productores siguen con estas técnicas clásicas como Mascarello, aquí estamos hablando de... Antiguamente eran fermentaciones muy largas, extracciones de 25 días, mucha extracción, mucho tanino, mucha intensidad. Estos vinos, si lo abría después de 5 años, tenía que echarlo, porque estaban demasiado tánico y casi verdes, porque la tanicidad era tan elevada que era imposible beberlos. Claro, ha habido la revolución, esto en los años 80, cuando decidieron cambiar un poco ese estilo y algunos productores, hay hasta un vídeo en internet que van con una motosierra dentro de la bodega a romper las botti que sus antepasados de no sé cuánta generación, y entonces destruyendo esto para hacer espacio para barricas. Esto los clasicistas lo vieron como, vamos, blasfemia, pero ellos querían hacer que la mezcla de botti y de barrica francesa se pudiera mezclar para producir vinos que sean más elegantes, que se puedan beber antes, que puedan expresar su potencial sin tener que estar en una botella de 20 años. Entonces, ha sido una revolución dentro de Barolo que muchos no han aceptado, han querido seguir como estaban, y otros han implementado, en algunos casos, yendo al extremo de solo utilizar barricas. Y esto... Hay un documental que se llama Barolo Boys, que es la historia, que es muy interesante. Yo lo aconsejo a todo el mundo de verlo porque es muy divertido, muy interesante, y explica prácticamente esto, que la diferencia cuál era entre los padres y los hijos. Que los hijos han empezado a viajar. Los padres estaban ahí en la tradición, a hacer vinos como lo hacían de sus antepasados, los padres de sus padres, y los jóvenes, ¿qué han hecho? Han empezado a viajar y han ido justamente en Borgoña. Han ido ahí, han ido a catar los vinos, y cuando han visto el precio de los vinos, de las botellas, han alucinado. Han dicho, ¿cómo podéis vender el vino a tan caros precios, ¿no? Cuando en Piemonte la gente se moría de hambre trabajando en la viticultura. Sí, porque ahora vamos en Piemonte y vemos todas bodegas de lujo, de diseño, bodegas, ahora una hectárea de viña te vale un Barolo más de 1 millón de euros. Antiguamente no, era siempre en las Langhes, siempre han sido un territorio muy pobre. Y estos hijos de viticultores, sobre todo, porque no todos se embotellaban, la mayoría solo vendían la uva, han ido allí en Borgoña y han decidido un poco hacer el vino como lo hacían ellos, con barricas, también para tener un vino para poder venderlo pronto, que no sea un vino que tenía que esperar muchos años y muy áspero. Y que han empezado a intentar cambiar la tradición. Impulsado también por un gran importador de vino en Estados Unidos, porque el mito de Barolo Boys ha tenido sobre todo éxito en Estados Unidos, que ha sido el mayor mercado del Barolo. Entonces los vinos de estos nuevos viticultores se han empezado a vender y a cotizar mucho en Nueva York, en el mercado americano. Entonces ha nacido un poco questa nuova foco, questo nuovo estilo de Barolo, que ahora estamos en un momento donde
ha habido como un reencuentro entre los dos estilos, porque no es que todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. Claro. Entonces han empezado lo mismo que han hecho la revolución, han empezado otra vez a volver con las botti también, Claro. y hacer un poco una mezcla, podemos decir. Claro, yo digo que en Italia, y siempre me gusta acentuarlo, en Italia la mayoría de los productores y de estas regiones clásicas, como puede ser Barolo, Brunello in Montalcino, vamos a ver los productores que te van a decir el vino no se hace en la bodega, se hace en la viña. Y yo estoy al 90% sí, porque también he catado mucho vino que teóricamente tenía que ser grandes vinos, y te das cuenta que hay mucho trabajo de laboratorio, temperatura de fermentación, qué levadura y esto y tal. Siempre nos movemos más fuera de lo que la uva y el territorio, el terroir, te quiere dar, ¿no? Al final las levaduras naturales que están presentes en la uva, todo, influyen en la diversificación de este vino a otro. Cuando ya empezamos que los vinos, la viña, la uva, la viña, se produce todo de la misma manera, masificado, sin darle la atención más detallada, más curada, como quieren muchos productores hacer, pues el vino cuando llega a la bodega se transforma en un experimento de laboratorio. También hay la diferencia entre el vino del viñerón y el vino del enólogo. El vino del enólogo, se suele decir que es un vino del enólogo cuando hay estos enólogos, que muchas veces son casi enólogos estrellas, que trabajan para muchas bodegas y hacen vinos siempre con el mismo estilo. Y tú, este enólogo que trabaja, por ejemplo, en Toscana, hace un tipo de vino, después va en Sicilia, en el sur, en la isla, y hace el mismo estilo de vino con un modo totalmente diferente. Para mí, el enólogo lo que tiene que hacer es interpretar el terroir, interpretar la añada y sacar un producto que sea, seguramente, que sea correcto, que sea bebible, podemos decir, pero en este caso vamos a decir que sea excelente, y al mismo tiempo sin intervenir demasiado para que no se pierda el estilo propio del vino, del terroir y de la añada. Yo digo, si se trabaja muy bien en viña, al final se ayuda muchísimo al enólogo al final a sacar un buen producto. Cuando hay problemas, sí que, por ejemplo, problemas de climatologías o plagas, ahí sí que el enólogo tiene que intervenir para modificar cuando se puede, porque muchos productores de calidad, cuando hay una añada muy mala, simplemente no sacan el vino. No pueden sacarlo porque no refleja lo que quieren de verdad expresar dentro de la botella. Otra cosa que hay que acentuar, que volviendo al tema de el vino lo hace la viña, y esto es una reflexión muy interesante sobre el utilizo de la madera. En Italia, aunque nosotros digamos que en Italia o los Barolo Boys empezaron a utilizar barricas, nunca van a ser barricas como podemos ver en Rioja, como podemos ver en Ribera del Duero, en Estados Unidos, barrica nueva y tostada, es decir, tostado con un alto tostado. Aquí ellos no quieren dar vainilla, no quieren dar estos aromas a coco o a especias. Ellos lo que quieren es que la oxidación del vino sea más rápida y que te permita tener estos taninos más redondos. Entonces suelen ser los tostados muy leves, una madera con poros muy finos, que son roble francés en este caso, y en algunos casos algunos productores hasta quieren barricas de 225 litros, pero con roble esloveno, porque esto le permite tener el mismo estilo de roble para la barrica, es decir, el mismo roble que utilizan para la botte, la barrica. Otra cosa muy importante, la gente dice, no, es que le botti es clásico y tal. Una botte que tiene 40, 50, 60 años está muy dañada, está muy danificada, y la limpieza de esta botte es prácticamente imposible. Nunca vas a poder quitarle y higienizarla, porque todas las barricas vienen higienizadas por el utilizo para reutilizarlas. Entonces llega ya un momento que es por el mero hecho de que es clásico y es bonito, pero desde un punto de vista técnico y de un buen producto, una botte muy, muy vieja y con
difícilmente un buen mantenimiento te va a producir un gran vino, por cuanto lo podemos intentar. ¿El barbaresco de qué añada es? Este es un 2021. 2021. Vamos a empezar con el barbaresco. Vamos a empezar con el barbaresco. Otra cosa a decirlo, muchas veces cuando abro botellas de Barolo, en España ven el vino y me dicen, es muy clarito, va a ser muy suave. La variedad tiene poca pigmentación. La poca pigmentación hace que no puedas extraerle todo este color. Y si quieres extraer todo este color, va a extraer todo lo demás, que es taninos, y mucha intensidad, y que no quieres al final, porque es un vino ya muy tánico. Aquí es balsámico, esta nota balsámica es increíble. También tiene una fruta roja, unas pequeñas bayas rojas que... Una acidez increíble. Sí, mucha acidez. Mucha acidez. Tanino que no es astringente, pero... Atorciopelado, pero un nivel más alto. Sí, es muy limpio. Muy limpio. Sí. Y te deja este frescor en el paladar y estos aromas que van evolucionando en el paladar, que ya como me da más especia, Sí. da quizá más a caja de puro. Sí, tienen una nota especiada, una nota también de, podemos decir, de rosa, ¿verdad? Entonces, Aquí ya se nota una gran diferencia en aromas. Si la anterior era más rosas, sí. Aquí ya encontramos un más cárnico. Sí, aquí tenemos más intensidad, aquí una expresividad más floral, más que sutil, podemos decir, más frescas de flores, más frescas de bayas frescas. Aquí ya estamos un poco, no digo, el vino le hemos dejado decantar bastante en la copa, así que está muy bien, está abierto, pero todavía tiene su austeridad. Estamos hablando de un Barolo de Serralunga que tiene un cuerpo bastante potente. También tiene una parte como de naranja amarga, como de cítrico. Otro mundo. Sí. Llegamos de elegancia, acidez, fruta roja a densidad, un tanino aterciopelado fino, pero se nota la lengua. Es muy profundo, Muy profundo. Se nota también esta especia. Yo al final me he notado un poco de esta trufa, este aroma y sabor a trufado. Se nota la trufa como la trufa de verano. Yo le he notado también esta parte de naranja sanguínea. Sí, de la acidez. De naranja amarga. Ese es un vino que necesita muchos años. Aunque es un estilo que todavía se puede beber ahora. Nosotros claramente trabajamos en el mundo del vino, nos gusta ver la evolución de este vino en 10, 15, 20 años porque es muy interesante. Pero podemos decir que puedes ya beberlo ahora. Sí. Es un vino mejor acompañándolo con algo contundente. Sí, una carne. Yo iría directamente a un brasato. Sí, un brasato famoso brasato al Barolo, que es un plato típico de Piemonte que se hace cociendo la carne, un corte, un solomillo, podemos decir, un morcillo en el Barolo. O también una cazza, en este caso iría también a un ciervo, o podemos ir a una perdiz, por ejemplo, tranquilamente. Sí, tengo que decirlo, con un plato español yo iría con rabo de toro. Yo con rabo de toro porque la intensidad, la salsa, la potencia, la grasa, necesita este vino con la acidez y el tanino, la grasa, este vino quedaría dócil, quedaría súper elegante. ¿Y por el barbaresco? Y para el barbaresco iría con algo un poco más delicado. Mismo con una ribeye steak, un entrecot. Un plato también de setas, por ejemplo. Un plato de setas, ¿verdad? Y se nota la diferencia de vinos. Estamos hablando misma variedad, región muy similar y vinos que necesitan cosas completamente distintas. Sí. Como hemos dicho, la diferencia principal que notamos aquí son los dos mundos que están muy cerca y muy divididos. Sí, estamos al lado, pero al mismo tiempo tenemos dos estilos totalmente diferentes y seguramente cada uno puede encontrar el momento donde quiere un barbaresco
tomar, por ejemplo, no sé, ¿cuál sería un momento para tomar el perfecto, para tomar un barbaresco? Un barbaresco para mí sería más un periodo de primavera, invierno, de llegando a invierno, primavera, donde los platos ya empiezan a quedarse un poquito más ligeros. Por ejemplo, una cena con tu novia, con tu mujer. Sí, puede ser. Es un vino que al final no es muy potente y al mismo tiempo yo creo que es muy gastronómico. Y para una persona que no se ha iniciado al mundo del Barolo, Es perfecto para puede empezar, ser mucho iniciarse, más sí, sí. elegante, que hoy en día el mercado y los consumidores van siempre a vinos más frescos, más, podemos decir, sí, más elegantes, y puede ser una buena iniciación. Y en un segundo momento, con la misma persona, llevarlo a un Barolo con menzioni geografiche aggiuntive come del comune di Serralunga d'Alba, donde sí que necesita... Sí, Esto es un vino para sentarse y no tener que levantarte de allí con tengo que ir no sé dónde, tengo que ir a jugar al pádel. No, 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 esto es un vino que te sientas y sale de allí cuando tienes que salir, no, no sin preocupaciones. Sí, es un vino, puedo decir, para iniciados ya el Barolo. Es un vino para los que saben lo que están catando. Por ejemplo, no es un vino para marear con una pizza, podemos decir así. Para nada, no. Para nada. Es un vino contundente que necesita un plato contundente. Un momento especial también, momento que especial. sea una celebración, la Navidad, porque en Italia no se usa, por ejemplo, se suele principalmente en estos periodos del año, pero muy importante siempre decantar si tenéis la oportunidad. Sí, sí, sí. Porque hay algunas personas que hicieron, críticos que hicieron catas de Barolo el primer día abriendo el vino después de 2 horas y volvieron a catar el vino el día siguiente sin quitarle el aire, sin coravan, solo con el corcho, poniendo el corcho. Y al día siguiente el vino estaba completamente distinto. Sí. Y en muchos casos las personas prefieren el vino el día siguiente que el mismo día que abren la botella. Sí. Esto pasa solo en los grandes vinos. Si y principalmente en Barolo seguramente uno de los casos. Si tienes un vinos malos y el segundo día será peor todavía. En los vinos buenos muchas veces el vino mejora con el tiempo, con el oxígeno, ¿no? Y también esto pasa con muchos buenos vinos que sean biodinámicos o con baja sulfitación, porque tienen como una vacuna al oxígeno. Y por esto, el segundo día, estos tipos de vino también siguen siendo muy ricos. ¿Cuál te ha gustado más? Te pongo un poco de... A ver, es que es muy difícil decirlo, porque son vinos distintos para momentos distintos, como decías, ¿no? Y seguramente... Si quiero un gran vino para una gran comida y tal, se iría por el Barolo. Pero si quiero un vino sin demasiadas preocupaciones, pero quiero un gran vino, barbaresco. Tengo que decir que estoy cayendo más al lado de barbaresco por elegancia, pero por complejidad, de este toque a trufa, el Barolo, no lo sé, yo diría barbaresco, me quedo con barbaresco. Yo diría entonces Barolo, Barolo porque de vez en cuando hay que tomar, ¿cómo decir? El toro por los cuernos, ¿no? Así que si estás en la faena, entonces hay que torear. Y el Barolo yo creo que es un vino que cuando empiezas a entenderlo, sobre todo, bien, ya nunca te podrás, ¿cómo se dice? Decepcionar. Gracias. Gracias y nos vemos a la próxima. A la próxima. Chin, chin.